Ok, bueno, en esta última sección entonces presentamos ya el principio fundamental detrás del momento lineal y es su conservación, la conservación de la cantidad de movimiento, momentum o el momento lineal. ¿Listo? Eh, para empezar entonces miremos este pequeño ejercicio mental. Tenemos un par de astronautas en el espacio, aislados, fuera de cualquier fuerza, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuando estos dos astronautas, digamos que van a felicitarse, chocar las 5, como dice uno, ese momento en el cual hay ese proceso en el cual interactúan un objeto con el otro, existe un intercambio de momento, hay una transferencia de momento. Si ellos dos se encontraban totalmente en reposo entre ellos, es decir, estaban aislados pero su distancia se veía inalterada, el momento en el cual ellos interaccionan, entonces va a generar que haya una fuerza que está ejerciendo uno sobre el otro y viceversa, tercera ley de Newton, por lo cual entonces ellos van a empezar a desplazarse. De esta forma se están impulsando, puede decirse. Desde el punto de vista del momento lineal, lo que encontramos es que si antes ellos estaban en reposo, su momento, el momento total del sistema inicial antes de que interaccionaran era cero. Después de que ocurre este proceso, la suma de los dos también debe de ser cero. Pero es evidente que a diferencia del proceso o del momento antes de que interaccionaran, ahora sí se están moviendo. Cada una de las componentes del sistema va a tener un momento lineal definido, pero la suma de ellas sigue dando cero. Es decir, que una va a ser igual a menos la otra. Entonces, cuando nosotros tenemos que la cantidad de movimiento es constante, no cambia en un sistema, tenemos que la fuerza en el sistema es nula, es cero, está en equilibrio, lo que ya habíamos hablado. Esto sucede cuando los sistemas son cerrados, cuando son sistemas aislados. Por eso en este caso nuestro universo son ese par de astronautas y toda esa idealización de espacio circundante donde no hay fuerzas y no hay ningún tipo de interacciones, no hay nada que nos afecte. Entonces, en dicho caso, como hemos dicho, el momento inicial y el momento final son los mismos. Y no solamente va a pasar eso justo para el momento en el cual ellos dejan de interaccionar, sino para cualquier momento posterior. Es decir, que la conservación del momento lineal la podemos evaluar en cualquier par de tiempos y si este sistema es aislado, está cerrado, no se le puede, digamos, no se puede interaccionar externamente a través de una fuerza, no se le puede adicionar momento, no se le puede incluso adicionar energía, entonces lo que tenemos es que la cantidad de movimiento en cualquier instante de tiempo debe ser igual a cualquiera posterior. Lo que ya hemos hablado, nos dicen que si la componente de la fuerza externa neta en un sistema cerrado es cero a lo largo de una dirección predeterminada a lo largo de un eje, entonces la componente de este momento lineal del sistema a lo largo de esa misma dirección no va a cambiar, es constante. ¿Sí? Entonces recordemos que la primera ecuación que vemos ahí es una ecuación vectorial. Esto implica que tenemos que hay una fuerza en X, en Y y en Z, donde en cada una de estas direcciones es cero, por lo cual, si esto pasa, significa que tanto en X como en Y como en Z, la cantidad de movimiento es constante. Pero, si tuviéramos que la fuerza neta es igual a 3J más 4K, tendríamos entonces que solamente en X el momento es constante, porque en nosotros claramente habría una fuerza y por ende pues nos estaría conservando el momento. Miremos este ejemplo. Les traduzco, nos dicen,
En la figura se muestra un módulo espacial, o más bien una nave espacial y su módulo de carga de masa total m, entonces los dos tienen esa masa m, viajando a lo largo del eje X en el espacio profundo. Este elemento conjunto, la nave más el módulo de carga, tiene una velocidad inicial de magnitud 2100 kilómetros relativos al Sol. Con una pequeña explosión, la nave logra expulsar el módulo de carga de masa 0.2 m, es decir, un quinto de la masa total del sistema, y la nave que entonces viaja a 500 kilómetros por hora más rápido que ese módulo a lo largo del eje X. Es decir, cuando ocurre esta explosión, este desprendimiento del módulo de carga, la nave espacial viaja 500 kilómetros por hora más rápido que ese módulo que desprendió. Entonces esto es igual a que la rapidez relativa v sub red que está ahí entre la nave espacial y el módulo es de 500 kilómetros por hora. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad VHS que ven ahí de la nave espacial relativa al Sol? Entonces ya tenemos la velocidad relativa al módulo, pero queremos saber cuál es la velocidad relativa al Sol, teniendo en cuenta que también sabemos que la masa que está expulsando es de 0.2 veces la del sistema original. En este caso, lo tomamos como un sistema aislado, cerrado, no va a tener una adición ni de energía, ni de momento, no hay fuerzas externas, etc. Entonces, antes de que ocurra la explosión para desprenderse de ese módulo, el momento inicial es la masa por la velocidad que lleva, no hay ningún problema. Y esa masa es la suma de las dos masas, ¿no? Del módulo y de la nave espacial. ¿Qué va a pasar después? Lo que va a pasar después es que cuando ya son independientes, cuando están desligados, cada uno se mueve a una velocidad diferente, porque precisamente nos dicen que la velocidad de la nave espacial es 500 km por hora más rápida comparado con la velocidad del módulo. Entonces tenemos que el momento final va a estar dado como la suma del momento del módulo y de la nave espacial. El momento del módulo va a ser su masa, que ya nos habían dicho que es 0.2 o un quinto de la masa total del sistema, por la velocidad que tiene este módulo respecto al Sol. Bien, mientras que la cantidad de movimiento de la nave espacial después de la explosión va a ser pues el restante, ¿verdad? Que pues serán 4 quintos o 0.8 veces la masa total del sistema por la velocidad de la nave respecto al Sol. Esa parte de analizar esa relatividad entre los puntos de vista es importante. En mecánica clásica esto se llama adición de velocidades, estamos hablando de movimiento relativo, es algo que nunca vimos en cinemática, pero pues digamos, no, bueno, en el fondo es algo formal y tiene implicaciones muy interesantes. Por lo pronto, lo que nos interesa es mirar lo siguiente, y no es tan difícil, es que la velocidad de la nave espacial relativa al Sol es igual a la velocidad de la nave relativa al módulo más la velocidad del módulo relativa al Sol. ¿Esto qué implica? Pues implica que si nosotros entonces reemplazamos valores o bueno, aterrizamos este análisis a lo que nos están dando en el problema, entonces tenemos que el momento antes y después se conserva, de ahí empezamos, ¿no? PI es igual a PF. Entonces, el momento antes, que ya lo tenemos acá, debe ser igual al momento posterior, que es lo que estamos poniendo acá, pero no, profe, está diferente. No, es lo mismo, porque haciendo uso de esta relatividad entre las velocidades, encontramos que la velocidad del módulo respecto al Sol, ¿listo? Que es esta que está acá, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la velocidad de la nave, ¿sí? Con respecto al Sol, menos la velocidad de la nave relativa al módulo. Entonces, teniendo eso en cuenta,
Pues reemplazamos simplemente ese valor de acá por esta relación entre velocidades de acá. Y entonces, pues ya nos damos cuenta, en el sentido algebraico, pues 0.2 veces la masa por la velocidad de la nave respecto al Sol más 0.8 veces la masa por la velocidad de la nave respecto al Sol, pues esto es simplemente 0.8 más 0.2, es la misma masa, es 1. Entonces simplemente tenemos que va a quedar m por la velocidad de la nave respecto al Sol menos 0.2 veces la masa del sistema original por la velocidad relativa, que en este caso pues es esta que está acá, que ya nos dicen que es de 500 km por hora. Entonces, reemplazando los valores dados en el problema, encontramos que la velocidad con la que se va a mover la nave relativa al Sol va a ser igual a 2200 km por hora. ¿Listo? Ok. Hablemos entonces de lo que nos compete para poder ilustrar esta parte mucho más aplicada en la conservación del momento lineal, y es lo que va a ser las colisiones. Para ello pues vamos a tomar simplemente el caso primordial, el caso más básico, que es en una sola dimensión. Bien, vamos a tener en general, tenemos simplemente dos tipos de colisiones: las colisiones elásticas y las colisiones inelásticas. Como un caso muy especial de esas colisiones inelásticas, vamos a encontrar un tipo de choque que son los choques perfectamente inelásticos. Bien. Entonces, por ejemplo, este tipo de diagramas que vemos allí ilustran dos procesos comunes en la naturaleza, uno en el cual pues va a haber una colisión directa, hay un contacto entre los elementos implicados. Aquí por ejemplo imagínense que son como dos bolas de billar o elementos similares que tienen diferentes masas, interaccionan, y después de que ocurre el choque pues el sistema dinámicamente evoluciona a otro posterior. En el diagrama de abajo tenemos algo ya más relacionado con procesos donde el carácter eléctrico e incluso magnético puede llegar a tomar una importante relevancia. Son dos elementos con una cierta carga, en este caso tenemos un protón y en otro lado tenemos un átomo de helio, aunque en realidad parece que fue más un isótopo de helio, y pues debido a que tienen las dos cargas positivas, pues sabemos que las cargas que son iguales se repelen. Entonces, aunque no hay acá un contacto directo entre ese par de cargas, pues bajo ciertas características pues podemos simplemente tomar a primera acercamiento pues los mismos principios que vamos a ver aquí de conservación. ¿Listo? Sin embargo, ya haciendo cosas más específicas, pues esto ya da para procesos mucho más complejos que se llaman procesos de dispersión o scattering, etc. Pero pues esto simplemente es informativo. Bien, empecemos por la colisión elástica. Antes de la colisión las partículas se mueven por separado. Ahí tenemos el diagrama, ¿listo? Entonces cada una con una masa y velocidad determinadas. Después de que interaccionan y sufren ese choque, la colisión genera que las partículas se muevan también de manera independiente, con velocidades que en general son diferentes. Cuando analizamos colisiones es importante analizar momento y energía, conservación del momento lineal y cómo cambia especialmente o cómo se comporta la energía cinética. Entonces, cualquier colisión en la cual la energía cinética se conserva y el momento lineal se conserva es una colisión elástica. Reitero, aunque es un video, pero si tenemos que hay una conservación tanto del momento lineal como de la energía cinética, esto es una colisión elástica. ¿Cuál es el problema? Que las colisiones elásticas en la naturaleza son imposibles.
O sea, simplemente el primer acercamiento teórico para los comportamientos reales que sí tenemos y que van a ser colisiones más bien inelásticas. Teóricamente, ¿qué tenemos? Que si se conserva el momento, pues el momento inicial y final van a ser iguales. Por lo cual, la suma de los momentos iniciales debe ser igual a la suma de los momentos finales para esta situación ilustrada. Pero como también se conserva la energía cinética, pues implica que la suma de las energías cinéticas antes de la colisión debe ser igual a la suma de las energías cinéticas después de la colisión. Como en estos casos vemos que la masa pues no va a variar, entonces claramente pues las masas son constantes y lo que va a haber es la variación de las velocidades en cada uno de los dos casos, ya sea el momento o la energía cinética. Entonces la variación, más bien la conservación total de estas cantidades depende precisamente del balance intrínseco que hay entre la variación de sus velocidades internas. ¿Listo? Teniendo en cuenta esto, entonces, por ejemplo, digamos de esta primera ecuación, nosotros podemos despejar a un lado velocidades de una, al otro lado las velocidades de dos, en el medio no va a importar, agrupamos y tenemos esto que está acá. ¿Listo? De acá aplicando simplemente factorización encontramos que va a ser igual a eso que está acá y eso que está igual. Por lo tanto, haciendo ya trabajo algebraico juicioso, tenemos que podemos hallar las velocidades finales de 1 y 2 en términos de las velocidades iniciales de 1 y 2. Y ahí están las expresiones, ¿listo? Entonces, por favor, les queda como tarea demostrar esas expresiones. Es simplemente álgebra. Son 2-3 pasos, no es más. ¿Qué tenemos? Entonces, ahora sí en esas colisiones que están más ligadas a la realidad, que ya deja de ser un modelamiento y que sí pasa, sinceramente, y es que la energía cinética no se conserva. La energía cinética no se va a conservar, y ahí es precisamente ese carácter que nos lleva de esa idealización a el comportamiento práctico de la naturaleza, en el cual siempre que hay transformaciones de energía, hay que, sí, exacto, hay un costo que debemos pagar a la naturaleza, calor, etcétera, etcétera. Es decir, que no podemos aprovechar toda la energía que hay en una transformación de un sistema. Bien. Lo mismo tenemos para ilustrar esta situación, las mismas antes y después. Bien. Tenemos que por un lado el momento se conserva, pero por otro tenemos que la energía cinética no se va a conservar. Entonces, al tener esto en cuenta, nos toca mirar cómo varía la energía cinética del sistema e inclusive en general la energía total para poder empezar a mirar características relacionadas a algún caso ya en específico. Desde el punto de vista pedagógico, digamos que vemos esta colisión perfectamente inelástica en la cual ya podemos decir que el momento lineal se conserva, pero además los objetos quedan unidos después de la colisión. Es decir, que es algo contrario a lo que veíamos en el ejemplo de la nave espacial y el módulo. Aquí lo que vamos a encontrar es que después de que colisionan, las dos quedan pegadas. ¿Listo? Se vuelven un solo sistema. Entonces, como el momento lineal se va a conservar, implica que su variación es cero, por lo cual el momento inicial y el momento final son iguales. El momento antes de la colisión va a estar como la suma de los momentos individuales de cada una de las partículas, mientras que el momento final va a estar dada por la masa total del sistema y la velocidad que lleva conjuntamente. Claramente aquí no hay nada que demostrar, simplemente si despejamos de allí la velocidad final encontramos que esa va a ser la expresión de la velocidad que llevan las dos partículas conjuntas o que lleva todo el sistema en términos de las velocidades y masas que tenía antes de que se volviera un solo objeto. Ok, pongamos esto de manera ilustrativa con este par de ejemplos. Entonces, Leo, en una colisión unidimensional perfectamente inelástica entre dos objetos en movimiento, ¿qué condición única es necesaria
de modo que la energía cinética final del sistema sea cero después de la colisión. Entonces nos presentan 4 opciones. Una, donde nos dicen los objetos deben tener cantidades de movimientos iniciales con la misma magnitud, pero direcciones opuestas. B, los objetos deben tener la misma masa. C, los objetos deben tener la misma velocidad inicial. O D, los objetos deben tener la misma rapidez inicial con vectores de velocidad en direcciones opuestas. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, de acuerdo a esta expresión de la velocidad final del sistema ya conjunto con las dos masas unidas, nos damos cuenta que si la idea es que la energía cinética del sistema sea cero, pues esto implica que esta velocidad debe ser cero, porque la masa no se va a perder, no nos está diciendo nada de eso. Entonces, ¿cuál es la única opción? Claramente, pues para que esto sea, denominador no importa, simplemente es que esto debe ser igual a menos esto. ¿Esto qué es? Es la cantidad del movimiento del objeto 1 y esta es la del momento 2, por lo cual la respuesta acá es que los objetos deben tener cantidades de movimiento iniciales con la misma magnitud pero direcciones opuestas. La siguiente nos dicen que tenemos una pelota de ping pong que se lanza hacia una bola de boliche. Es supremamente evidente pues el cambio de masas tan abismales. Nos dicen que la bola de ping pong hace una colisión elástica, unidimensional y rebota de regreso a lo largo de la misma línea. En comparación con la bola de boliche después de la colisión, nos dicen que comparemos la pelota de ping pong con esta bola de boliche en cuanto a la cantidad de movimiento y la energía cinética. Entonces, para aquellos que hayan tenido, espero que hayan sido todos, la oportunidad de jugar billar, se habrán fijado que bajo ciertos buenos tiros es posible que prácticamente asumamos o logremos reproducir el proceso en el cual una de estas bolas impacta a la otra y le transfiere toda su velocidad. Por lo tanto, la bola con la que impactó al principio, la bola que tacó, queda totalmente quieta después del choque. ¿Listo? Entonces, claro, pues siendo ideal, no vayan a decir ahorita que le ponen efecto, etcétera, etcétera. No, simplemente que bajo estas condiciones lo que es evidente es que si la masa de los dos objetos es igual o similar, bueno, igual en el sentido teórico, lo que va a pasar ante estas colisiones donde una de las partículas del sistema está en reposo y la otra tiene una velocidad definida, entonces en este impacto lo que va a pasar es que si es unidimensional, como vemos allí, va a transferirse todo el momento de la partícula que originalmente se está moviendo a la partícula que está en reposo. Entonces, por lo tanto, por eso las dos bolas de billar, cuando las choca frontalmente y es un choque unidimensional, tenemos que viene con una cierta velocidad, impacta y le transfiere toda la velocidad a la otra. Entonces, vemos que en dado caso, para que haya una transferencia de momento total, pues las masas deben ser iguales. ¿Qué pasa? Llegamos al ejercicio entonces que, por ejemplo, si se han dado cuenta las bolas de billar con las que juega billar pool y las que se juegan con 3 bandas son de tamaños diferentes. En general, como son de la misma material, se realizan de la misma forma, entonces pues van una a ser más pesada que la otra. Si usted entonces ya juega con estas bolas y las combina, pues se va a dar cuenta que, por ejemplo, si usted tiene una de 3 bandas, que es un poquito más grande, impacta a la de billar pool, entonces va a tener que, aunque la billar pool está en reposo, cuando impacten, debido a que hay una mayor masa de la bola de 3 bandas, entonces le va a transmitir una cantidad de movimiento muy grande y la bola de billar pool va a salir impulsada con una gran cantidad de movimiento, pero la otra de todas formas va a tener un remanente y va a seguir moviéndose. ¿Listo? Como estamos hablando de choques unidimensionales, todo esto se enmarca, independientemente de que sea una dimensión o no, en la conservación de la cantidad de movimiento, es decir, que la cantidad de movimiento antes y después debe ser la misma. En el caso contrario, ¿qué va a pasar? En el caso contrario, si usted más bien estacara la bola de billar pool
y le diera la de 3 bandas, como la masa de la que usted tacó es menor que la otra, entonces cuando impacta, la bola de billar de 3 bandas va a salir impulsada también a una gran velocidad, pero la bola de billar pool va a tener un pequeño retroceso y va a tratar de moverse en el sentido contrario, en el sentido, digamos, inverso al que se mueve la bola de billar de 3 bandas. Eso es para que nos hagamos una idea de qué es lo que va a pasar en los escenarios donde tenemos masas iguales, masas diferentes, de acuerdo a si tocamos la masa más grande o la más pequeña. Aquí estamos en una situación supremamente extrema en el sentido de las masas, porque la que usted está impulsando tiene una masa supremamente pequeña comparada con la que está en reposo. Aunque es una bola de boliche, asumimos que están en una superficie sin fricción ni nada, y de todas formas, cuando existe la colisión, tiene que haber una transferencia de energía, tiene que haber una transferencia de momento, por lo tanto, entonces la bola de boliche se va a mover, claramente se va a mover muy lentamente, supremamente lento, porque la diferencia de las masas es bastante grande, mientras que la bola de ping pong va a regresar prácticamente con la misma cantidad de movimiento que impactó, pero esta vez en el sentido contrario. Pero ese prácticamente indica que si una referencia de momento, como el momento se conserva antes y después, pues entonces digamos que el 99.9%, ya aquí estoy hablando cualitativamente, ¿no? Prácticamente todo el momento sigue estando en la bola de ping pong, pero una pequeña parte de esta se transfirió a la bola de boliche. Bien, entonces en este caso claramente vamos a darnos cuenta que las magnitudes tienen que ser diferentes, y es más, la magnitud de la cantidad de movimiento de la energía, la magnitud de la cantidad de movimiento de la pelota de ping pong es mucho más grande que la de la bola de boliche. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que la opción A puede ser válida, la opción B ya no es, porque dice que es menor, la opción C puede ser, la opción D no es, porque es menor, y la E tampoco, porque nos dicen que es la misma. Entonces estamos entre la A y la C, y simplemente se diferencian en que una nos dice que tiene más energía, mientras que la otra nos dice que tiene menos energía cinética. Entonces ahora sí analicemos la energía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Claramente, como la diferencia de masas es tan abismal en cuanto a la rapidez que tienen cada uno de esos elementos después del choque, es evidente que también casi prácticamente no es comparable, porque la rapidez de la bola de boliche es ínfima, muy pequeña, mientras que la otra es prácticamente la misma con la que fue impulsada al comienzo, antes de la colisión. Por lo tanto, entonces, teniendo en cuenta que la energía cinética es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que sí, aunque la masa es muy grande, aunque la masa de la bola de boliche es muy grande, al momento de multiplicarla por esta rapidez que es muy pequeña, pues comparada con la de la bola de ping pong, y además que está al cuadrado, pues va a generar que esta energía cinética sea mucho más pequeña, bien, que la de la energía cinética de la bola de ping pong. Entonces, teniendo eso en cuenta, la opción verdadera es la A. Bien, la pelota de ping pong tiene una magnitud mayor de cantidad de movimiento y además tiene más energía cinética. Pero ojo, para terminar el ejemplo, una cosa es que comparemos los objetos implicados en la colisión y otra el antes y el después. Y lo que nos damos cuenta es que la pelota de ping pong antes de la colisión tenía más cantidad de movimiento y más energía cinética que la que tiene después de la colisión, porque en este proceso hubo tanto transferencia de momento como de energía cinética. Esto que vemos acá es un elemento muy típico en muchas oficinas, inclusive en algunas casas. Se llama una cuna de Newton.
el nombre específico, y con este logramos ilustrar el principio de conservación de la cantidad de movimiento, pero además está ligado a el principio de conservación de la energía. Nos dicen que en esta figura se muestra un ingenioso dispositivo que ilustra la conservación de la cantidad de movimiento de la energía cinética. Consiste de 5 bolas duras idénticas sostenidas por cuerdas de iguales longitudes. Cuando la bola 1 se retira y se libera, después de la colisión casi elástica entre ella y la bola 2, la bola 1 se detiene y la bola 5 se mueve hacia afuera, como se ve en el diagrama B. Si las bolas 1 y 2 se jalan y liberan, se detienen después de la colisión y las bolas 4 y 5 se balancean hacia afuera y así sucesivamente. La pregunta es, ¿alguna vez es posible que cuando se libere la bola 1 se detenga después de la colisión y las bolas 4 y 5 se balanceen en el lado opuesto y viajen con la mitad de la rapidez de la bola 1, como se ilustra en el último diagrama, en el diagrama C? La respuesta es no, no se puede. ¿Por qué? Eso es lo que me gustaría que ustedes por favor investigaran. Bien, ¿por qué no se puede tener esa condición C, en la cual ustedes alzan una de las esferas de uno de los extremos, puede ser bien alto, y apenas la sueltan, porque siempre van a ver que al otro lado va a salir el mismo número de esferas que usted originalmente levantó? Si usted coge una, sale al otro lado una. Si coge dos, sale al otro lado dos. Si este elemento fuera mucho más grande, no costara de 5, sino pues más bolas, entonces si usted cogiera 3, pues saldrían 3. Es más, en sentido real, si algunos tienen este elemento en casa, ¿qué va a pasar si coge 3? ¿Cómo va a reaccionar el sistema? Entonces, esto se los voy a dejar de tarea para que por favor me lo resuelvan en un espacio que voy a abrir en el avatar con esa pregunta, con esas dos preguntas. Una, ¿por qué no se puede tener esa situación C? Bien, hay una respuesta específica. Y dos, ¿qué va a pasar con la situación en la cual tenemos que levantamos 3 esferas? Ya nos dijeron que si levantamos una, sale una. Si salen dos, salen dos. Pero en este caso, como tenemos 5 máximas, ¿qué pasa cuando levanto 3? ¿Qué pasa cuando levanto 4? Bien. Aquí nos dicen que tenemos un automóvil de 1800 kilogramos detenido en un semáforo y lo golpea por la parte trasera un automóvil de la mitad de su masa. Los dos autos quedan unidos, es decir, es una colisión perfectamente inelástica y se mueven a lo largo de la misma trayectoria que la del automóvil que está en movimiento. Si el auto más pequeño se movía a 20 metros por segundo antes de la colisión, ¿cuál es la velocidad de los automóviles unidos después de la colisión? Entonces esto sí es realmente sencillo, solamente álgebra, teniendo en cuenta el principio de conservación del momento lineal. Entonces, como no va a cambiar el momento antes y después del choque, y es una colisión inelástica, entonces tenemos que antes de la colisión el momento lineal está dado solamente por el carro que se está moviendo, mientras que después va a estar dada por la suma de las dos masas de los dos carros que quedan unidos y la velocidad conjunta, que es la que nos están preguntando. Por lo tanto, de acá simplemente despejamos bien y obtenemos el valor simplemente reemplazando los valores numéricos que nos están indicando. Y este va a ser el valor de la velocidad final conjunta del sistema. Ten en cuenta que este valor es menor que el de la velocidad con el que impactaba el carro pequeño, un carro de menor masa, antes de la colisión. ¿Por qué? Porque claro, de todas formas este momento está asociado a un objeto con una cierta velocidad y una masa menor que la que va a tener después. Por lo cual, para que se equilibre la balanza, pues si la masa va a aumentar, ¿verdad? Entonces, claramente, pues tiene que disminuir la rapidez.
Esto es algo muy común en estudios no solamente balísticos, sino en varios ejemplos, incluso hasta empresas y todo esto, claro, mucho más elaborados, etcétera, etcétera, pero el principio es el mismo, se llama el péndulo balístico y va a estar enfocado en este simple estudio de la conservación de la cantidad de movimiento y la transformación de energía cinética en energía potencial gravitacional. Leo. El péndulo balístico es un aparato que se emplea para medir la rapidez de un proyectil que se mueve rápidamente como una bala. Un proyectil de masa M1 se dispara hacia un gran bloque de madera de masa M2, suspendido de unos alambres ligeros. El proyectil se incrusta en el bloque y todo el sistema se balancea hasta una altura h. ¿Cómo se determina la rapidez del proyectil a partir de la medición de h de la altura? Primero identifiquemos los momentos en este péndulo balístico. Hay tres muy importantes. Uno, antes de la colisión, donde nos damos cuenta que la energía cinética del sistema y la cantidad de movimiento está determinada única y exclusivamente por la masa que está en movimiento. Justo después de la colisión, cuando se incrusta la masa, cuando se incrusta la bala dentro del bloque, entonces como esto ocurre tan rápido, podemos asumir que apenas se incrusta la altura, ¿sí? O el hecho de que empiece a subir este bloque de madera ni siquiera ha comenzado porque pues, va a incrustarse rápidamente. Asumiendo eso, entonces como primera aproximación tenemos que en segundo instante la masa 1 y la masa 2 son una sola y tienen y están en la misma altura, es decir, el bloque no ha empezado a subir. Finalmente, para el tercer momento, pues ya tenemos que más bien empezó todo este efecto de la colisión a verse reflejado en el sistema hasta que llega a la altura máxima del bloque más la masa de la bala. ¿Cómo determinamos esa rapidez del proyectil midiendo h? Entonces tenemos que antes de la colisión m1 por b1 es el momento inicial, no es más. Y la energía cinética va a ser la mitad de la masa de la bala por la velocidad que lleva al cuadrado. Justo en el momento donde impacta, tenemos que la cantidad de movimiento del sistema va a estar dada como m1 por más m2 por la velocidad, listo, que empieza a tener en ese momento, que va a ser la velocidad v sub b que ven allí, que va a ser la velocidad inicial con la que empieza a subir el bloque conjuntamente con la bala. Bien, como es un choque perfectamente inelástico, tenemos que esta velocidad se puede hallar a través de la expresión que ya vimos para la colisión inelástica, que va a ser que la velocidad final del sistema conjunto es igual a la suma de las cantidades de movimiento iniciales sobre la masa total del sistema. Bien, entonces teniendo en cuenta que ese b sub b ya lo tenemos, listo, podemos entonces mirar que la energía cinética en ese momento va a estar determinada como la mitad de la suma de las dos masas por esa misma velocidad, v sub b al cuadrado. Finalmente, toda esa energía cinética que expresaba conjuntamente el sistema en el punto más bajo, ahora se convirtió toda en energía potencial debido a la interacción que tiene con la Tierra y esa energía cinética es la que va a determinar hasta qué altura va a llegar, porque un medio de la masa m1 más la masa m2 por la rapidez v sub b al cuadrado debe ser igual a la masa total, que es m1 más m2, por la gravedad por la altura. Bien, entonces de allí, si tenemos la altura, si logramos caracterizar la altura y como tenemos las masas, ¿cierto? Como tenemos las masas, entonces podemos hallar la velocidad inicial con la que
impacta la bala, o lo que es lo mismo, la cantidad de movimiento inicial de la bala, simplemente a través de esta expresión, que va a estar determinada por G, por H y por las masas. ¿Listo? Aquí estoy claramente evitando intencionalmente el cálculo que les estoy comentando, es simplemente álgebra de acuerdo a lo que les comento, y entonces pues les queda como ejercicio realizar este despeje para que se convenzcan de que esa velocidad de la bala va a estar dada por esa expresión. Ok, un último ejemplo, esta vez con resortes. Tenemos un bloque de masa M1 de 1.6 kilogramos que está inicialmente móvil hacia la derecha con una rapidez de 4 metros sobre segundo sobre una superficie horizontal sin fricción. Choca con un resorte unido a un segundo bloque de masa M2, igual a 2.10 kilogramos que inicialmente se mueve hacia la izquierda con una rapidez de 2.50 metros sobre segundo. ¿Cómo se muestra ahí en la figura? Nos dicen que la constante del resorte es 600 newtons sobre metro. Entonces nos dicen, primera pregunta, encuentre las velocidades de los dos bloques después de la colisión. Para ello, entonces lo que tenemos es que analizando el sistema, claramente cuando estas dos masas se estén juntando, pues va a generar que el resorte se comprima de acuerdo a la constante que al final de cuentas caracteriza ese resorte, ¿no? Qué tan rígido, qué tan flexible es, ¿bien? Después de la colisión, entonces lo que vamos a tener es que mientras el bloque M1 va a moverse hacia la derecha y el bloque M2 está moviendo hacia la izquierda, cuando ocurra esta compresión y vuelva a salir, ¿qué va a pasar con las rapideces, las velocidades, tanto de la M1 como de la M2? Entonces, tenemos que, primero, ese resorte que está ilustrado en el sistema o que interviene, es más un mecanismo para ilustrar una colisión elástica. Recordemos que una colisión elástica es aquella donde, además de que se va a conservar la cantidad de movimiento, también se va a conservar la energía cinética antes y después del choque. Entonces, lo que vamos a tener es que, por un lado, pues al ser una colisión perfectamente, una colisión elástica, entonces podemos hacer uso de las ecuaciones que ya habíamos hallado para las velocidades finales de las dos partículas, en este caso las dos masas involucradas, de acuerdo o en función de las velocidades iniciales y sus respectivos valores de masa. Entonces, literalmente, con estas dos expresiones, hallan las velocidades antes y después, hallan las velocidades después de la colisión en función de las velocidades antes del choque. ¿Listo? Solamente es cuestión de reemplazar. Recuerden que esta deducción es la que queda pendiente, pero ya está a un paso nomás porque ya tienen las implicaciones algebraicas dadas por la energía cinética, la conservación de la energía cinética y la conservación del momento lineal. Entonces, cogiendo esto, deducen esto. Son dos ecuaciones, dos incógnitas. Bien. Entonces, eso por el lado de la pregunta A. La pregunta B nos dicen que determinemos la velocidad del bloque 2 durante la colisión en el instante en que el bloque 1 se mueve hacia la derecha con una velocidad de 3 metros por segundo, como se ve allí ilustrado en la siguiente figura, en la figura B. Tenemos entonces que ahora en este caso estamos tomando el fotograma justo cuando ya está empezando a comprimirse el resorte y por ende pues va a llegar a una compresión máxima posterior, pero justo en ese instante cuando ya la masa M1 ha logrado reducir su velocidad pasando de 4 a 3 metros por segundo en la dirección positiva de I, ¿cuál es la velocidad de ahora del bloque 2 en ese instante? Bien, entonces para ello
lo que tenemos que tener en cuenta es simplemente la conservación de la cantidad de movimiento, es decir, M1, o más bien P1 inicial más P2 inicial tiene que ser igual a P1 final más P2 final. Recuerden que, como vimos en el principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal, esto no solamente sirve para dos tiempos específicos, sino para cualesquiera par de tiempos. Listo, que ustedes comparen. Si se conserva la cantidad de movimiento, debido a que es un sistema aislado, no tiene fuerzas externas que estén trabajando sobre él, no hay adición de masa, energía, etcétera, etcétera, entonces la conservación, la cantidad de movimiento siempre se va a conservar. Por ende, entonces podemos aplicar esta ecuación para este instante justo en el cual la masa m1 tiene esa velocidad. Entonces, si tienen las dos masas, tienen las dos velocidades iniciales antes y tienen una velocidad final, o más bien una velocidad justo en ese instante, pues simplemente necesitan la otra, entonces es cuestión de despejar y ya, ¿listo? Ahí tenemos que la respuesta va a ser menos 1,74. Es importante resaltar ese menos, ya significa que todavía el bloque M2 está yendo hacia la izquierda, bien, en ese instante donde la masa M1 ha logrado reducir su velocidad en 1 metro por segundo, la velocidad 2 ha logrado pasar de menos 2.5 a menos 1.74. Bien. Finalmente nos dicen que determinemos la distancia que se comprime el resorte en dicho instante. Para esto, entonces ahora sí tenemos que utilizar el valor de la constante del resorte, pero entonces vamos a hacer un análisis ahora energético. Lo que está pasando allí es que por un lado tenemos una energía cinética antes de la colisión, que va a estar dada como las energías cinéticas de cada una de las masas, y esto es la energía cinética antes, y las energías cinéticas posteriores, ¿listo? En este caso, justo en ese instante donde tenemos esa compresión que lleva a que la masa M1 esté en 3 metros por segundo. Pero es evidente, de acuerdo a lo que vimos en la anterior sección de energías, que aquí esta energía cinética está disminuyendo para empezar a convertirse en energía potencial elástica. Entonces, esa energía cinética va a llegar a un punto donde toda se va a volver potencial. Por eso les digo que esa compresión del resorte va a llegar a un punto máximo. Y en ese punto, justo cuando tomen esa instantánea, van a tener que las velocidades de las dos partículas, de las dos masas, va a ser cero. Bien, pero toda esa energía cinética que había tan grande al principio debido a sus velocidades antes del choque, ahora está albergada en el resorte. Claro, posteriormente otra vez entonces empezará a elongarse y eventualmente pues van a encontrar las velocidades después de que el resorte se elongue y se queden separadas otra vez las masas, que fue lo que hicimos en el punto A. Entonces, para el punto C lo que tenemos que tener en cuenta es simplemente entender que la energía también se conserva, es un sistema aislado, vuelve y juega. Entonces ya sabemos que el cambio de la energía cinética es igual a menos el cambio de la energía potencial. Es decir, que la mitad de la masa de la masa 1 por la velocidad final 1 al cuadrado, que en este caso va a ser 3 metros por segundo, más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 final al cuadrado, que es ese menos 1.74, esa es la energía cinética final menos la energía cinética inicial, que va a ser exactamente lo mismo, pero con los valores de las velocidades que tienen en el diagrama A, debe ser igual a menos el cambio en la energía potencial, es decir, a la energía potencial inicial menos la energía potencial final. La energía potencial inicial es cero, porque el resorte no está comprimido, no hay energía almacenada en el sistema en el resorte, mientras que la energía potencial en ese instante B que estamos analizando, pues va a estar dada como un medio de K por X al cuadrado, donde esa X ilustra esa compresión que tenemos acá en este diagrama referenciado. Entonces, lo que podemos allí ver es que claramente, como ya tenemos todas las velocidades, tenemos todas las masas, pues por un lado, por el lado izquierdo va a ser simplemente operar, van a tener un número, ¿verdad? Y por el otro,
como tenemos que va a quedar un medio de k por x al cuadrado, entonces simplemente pasan el 1 medio a multiplicar, bueno, pasan el 2 a multiplicar, pasan la k a dividir y ya van a obtener cuánto es la distancia que tiene de compresión ese resorte. Bien, pasemos entonces a este caso ya de cómo se manejan las colisiones en 2 dimensiones, debido a pues, todo lo que ha acontecido y también al alcance de esta temática, etcétera, etcétera. Pues no vamos a involucrarnos muchos con colisiones en 2 dimensiones, simplemente me gustaría ver esto, no es complicado, pero claramente pues ahora ya el hecho de trabajar en 2 dimensiones implica que el carácter vectorial va a ser muy relevante y en el sentido práctico pues eso implica que debemos empezar a lidiar nuevamente con componentes de vectores, analizar ángulos, funciones trigonométricas, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, para este caso donde podemos, por ejemplo, pensar que tenemos un par de bolas de billar otra vez que van a colisionar, pero esta vez no de forma frontal, sino ya que va a generar movimiento en 2 dimensiones después del choque, tenemos que la conservación del momento lineal está dada en las 2 dimensiones implicadas. Esto implica que va a haber tanto conservación en X como en Y, que son las 2 ecuaciones que vemos acá, ¿listo? Dadas por las masas y las velocidades iniciales y finales. Esto implica que cuando analicemos el momento, el cambio en el momento en cada una de las dimensiones, pues vamos a encontrar que va a haber conservación en X y conservación en Y. Teniendo en cuenta que después de la colisión vamos a tener que cada uno de sus vectores de velocidad tiene sus componentes y simplemente multiplicando por la masa, pues eso va a ser el vector de momento. Entonces, claramente, pues los ángulos con los cuales salen o están determinados, pues nos dan esas componentes. Bien, entonces aquí podemos ver ilustrado cómo se va a ver eso. Por lo menos el momento en X va a estar dado de esta forma, ya que esto se movía solamente en X. Después de la colisión, pues esto va a ser el momento final de la partícula 1 en X, es decir, esta componente por M1, lo que está acá, más la componente ahora de la partícula 2 por su masa 2. En cambio, en Y, ¿qué tenemos? En Y tenemos algo interesante, y es que antes de la colisión, esto no tiene ningún tipo de movimiento en Y, por lo cual su momento es 0. Bien, su componente de la velocidad en Y de la masa 1 es 0. Pero después tenemos que va a ser ahora la componente en Y de la velocidad por M1, es decir, el momento final 1. Y aquí tenemos que va a ser menos M2 por esta componente. ¿Por qué es menos? Claramente nos damos cuenta porque esta es una componente positiva en Y y esta es negativa en Y. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Que estas ecuaciones ya nos determinan, pues, digamos, con la complejidad que va a existir para analizar estas colisiones en 2 dimensiones. Si la velocidad de la partícula 2 inicial es 0, como está dado en esta situación, ¿qué es lo que va a pasar? Que al momento de analizar la energía cinética que se está conservando, es decir, esto es un choque elástico, lo que vamos a tener es que al principio la energía cinética va a estar dada solamente por el movimiento de la masa 1 y después pues va a estar repartida entre la velocidad final asociada a la masa 1 y la velocidad final asociada a la partícula 2. Como ejemplo, tenemos esto de acá, un par de carros, listo, uno de 1500 kilogramos que estaba viajando de derecha a izquierda y que tiene una rapidez de 25 metros por segundo, y otro que tiene una masa de 2500 kilogramos y que está viajando de arriba hacia abajo, según el diagrama, con una rapidez de 20 metros por segundo. Nos dicen que encontremos la dirección y la magnitud de la velocidad de los restos, nos dicen después de la colisión, y suponga que los vehículos quedan unidos después del choque. Es decir, que a diferencia de la diapositiva anterior en la cual teníamos una colisión elástica, en este caso lo que tenemos es que los dos carros van a quedar unidos.
O sea, iban realmente rápido y fue desastroso ese accidente porque después las dos chatarras en que se convirtieron pues quedan unidas y van a determinar que van a tener un movimiento conjunto después del choque. Entonces, por un lado, tenemos que el cambio en la cantidad de movimiento en X va a ser cero, porque el momento se conserva, siempre en estas condiciones, como son sistemas externos, se va a conservar el momento. Entonces va a implicar que antes de la colisión, el momento en X del sistema solamente lo aporta el carro azul, en este diagrama, ¿verdad? Entonces por eso tenemos solamente M1, B1 inicial. De forma similar, en Y tenemos que el único que aportaba antes de la colisión momento en Y era el carro, o bueno, la camioneta gris. En este caso tenemos M2, B2 en Y. Después del choque, ¿qué va a pasar? Que ahora como los dos se vuelven uno solo, entonces tenemos que va a ser la masa conjunta del sistema por la velocidad final y su componente en donde en X. Es decir, que según este triángulo y según este ángulo, la componente en X va a estar dada por el coseno de teta. Bien, de manera similar tenemos en Y, pero entonces va a ser con seno de teta. Tomando estas dos ecuaciones y dividiendo una sobre otra, nos damos cuenta que si tomamos esto de acá sobre esto de acá, M2, B2 y sobre M1, B1 y, tenemos que la suma de las masas se va, las velocidades finales se van y va simplemente a quedar seno de teta sobre coseno de teta, es decir, tangente de teta. Entonces de acá simplemente ya reemplazamos los valores dados por el problema y encontramos que el ángulo, listo, para el cual nos determina con respecto a la posición, o bueno, al eje en el cual se movía originalmente el carro azul, está dado por el arco tangente de esas relaciones entre las masas y las velocidades iniciales. Y nos va a dar este valor. Finalmente, para ya la velocidad final, pues ya podemos, digamos, hacerlo a través de cualquiera de estas ecuaciones, porque ya tenemos el ángulo. Entonces, en este caso, utilizaron la ecuación 2, y entonces simplemente va a ser cuestión de despejar v sub f, es decir, pasamos esto a dividir, pasamos en teta a dividir, y nos queda esta ecuación que está acá. Reemplazamos valores y encontramos que la magnitud de la velocidad final de ese par de elementos convertidos ahora en uno solo debido a la intensidad del choque, es un choque perfectamente inelástico, va a ser igual a 15.6 metros por segundo. Por último, vamos a ver un par de, bueno, no vamos a ver qué es lo que va a suceder con los sistemas donde hay una masa variable. Recuerden que cuando empezamos la segunda sección, la anterior a esta, dijimos que la fuerza es igual a la derivada del momento con respecto al tiempo. Recuerden toda la carácter vectorial y recuerden que el momento es masa por velocidad. Es decir, que ya no solamente tenemos masa por aceleración, sino que cuando hay un sistema donde varía la masa, también tenemos que tener en cuenta que va a haber un factor adicional que nos va a permitir tener que la fuerza en estos sistemas va a ser igual a la masa por la aceleración más la derivada de la masa con respecto al tiempo por la velocidad, o más coloquialmente, más la velocidad por la forma en la cual varía, la forma en la como por la cantidad que nos refleja la manera en la cual está cambiando la masa con respecto al tiempo. Entonces acá estamos hablando de esto, precisamente tenemos el momento inicial y el momento final, y como habíamos analizado, tal vez para el sistema dado por el cohete y el módulo, la nave espacial y el módulo de carga, entonces tenemos que esta va a ser una ecuación fundamental para ese caso. Aquí estamos ilustrando un sistema aislado. Este es el sistema que es la masa del cohete y su velocidad, y después cuando empieza el cohete a expulsar toda esa cantidad de combustible de esa forma tan violenta, es para ganar velocidad. ¿Por qué? Porque claramente entonces al momento de expulsar masa hay una fuerza que aparece que va a impulsar aún más este cohete. ¿Listo? Pues claramente ahora se vuelve el sistema, es decir, que el sistema antes, que era la masa más el combustible, aquí pues sigue siendo la masa más el combustible,
pero entonces toca no olvidarse que el combustible también hace parte del sistema. Entonces, por eso tenemos esa cantidad de m más de m, porque digamos que podemos asumir que al momento en el cual expulsa esta masa, pues está dada por este valor menos de m, que lo está perdiendo. Bien. Entonces miremos finalmente cómo va a ser la velocidad, o cómo va a ser el análisis de estos sistemas de masa variable. Al igual que lo que hemos visto con el módulo, vuelve y juega de carga y la nave espacial, tenemos que la velocidad de una nave espacial, de un cohete en este caso, relativo a un marco de referencia, debe ser igual a la velocidad del cohete relativo a los productos más la velocidad de los productos relativos al marco de referencia. Recuerden que habíamos logrado ver que la velocidad, en el ejemplo del módulo de carga de la nave espacial, habíamos visto que la velocidad que tenía la nave espacial respecto al Sol era igual a la forma en la cual tenía la velocidad relativa entre la nave espacial y el módulo de carga, más la velocidad del módulo de carga con respecto a el Sol. Bien, entonces aquí es exactamente lo mismo, solamente que generalizamos ahora diciendo que pues, es cualquier marco de referencia, no necesariamente el Sol, obviamente. Entonces, tenemos que la forma en la cual varía la velocidad, esa pequeña cantidad diferencial de v, debe estar igual dada por la velocidad relativa, siempre entre el cohete y los productos, más la velocidad de los productos con respecto al marco de referencia. Entonces este dB lo que está diciendo es que al final esta velocidad del cohete está aumentando, ¿listo? Con respecto a la velocidad antes de que expulsara esos gases, esos productos. Por lo cual, entonces aquí simplemente pues hace un despeje para mirar cómo va a ser ese valor de la velocidad de combustible cuando está siendo expulsado. Por otro lado, tenemos entonces acá lo que va a ser la forma en la cual va a variar, o la relación que tenemos entre la masa y la velocidad relativa. Entonces aquí lo que encontramos es que debido a la forma en la cual pues analizábamos el sistema, la masa por la velocidad debe ser igual a la forma en la que la velocidad, por la forma en la que varía la masa. Recuerden que eso viene precisamente del análisis de la conservación del momento. Como el momento se conserva, vuelve y juega, ¿cierto? Tenemos acá el momento se conserva, se está conservando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que antes la expresión que habíamos visto de que la fuerza es igual a la aceleración por la masa más la velocidad por la forma en la que cambia en el tiempo la masa, nos va a permitir entonces tener que claramente al momento de relacionar sus variaciones, entonces por ejemplo el momento se conserva, pues entonces vamos a tener que la masa por una pequeña velocidad debe ser igual a la velocidad relativa en este caso por una pequeña variación en la masa, ¿listo? Pero de forma negativa porque se está conservando. Entonces, al revisarla con respecto al tiempo, pues claramente encontramos estos valores que tenemos acá, que al final pues va a determinar que la masa por la aceleración debe ser igual a la tasa de cambio de la masa, que llamamos R, por la velocidad relativa. Entonces, haciendo ya algo un poco más formalito de cálculo, encontramos que la variación de la velocidad final, la variación de la velocidad del cohete, que es velocidad final menos velocidad inicial, va a estar dada por la velocidad relativa y el logaritmo natural de la masa inicial sobre la masa final. Bien, esta parte es un poquitico más formal, pero digamos que lo dejamos con esto para que no quede pues como en el vacío. Listo, entonces tenemos que para estos cohetes al final la variación de su velocidad va a tener una relación logarítmica natural dada por la manera en la cual varía su masa. Entonces entre más rápido varíe su masa,
esta velocidad del cohete va a verse afectada de forma logarítmica. ¿Listo? Ok. Con esto entonces damos por terminada la sección y por ende la clase. Ya nos quedarían entonces simplemente hacer algunas evaluaciones pequeñas con respecto a esta presentación, las preguntas que por ahí quedaron planteadas a lo largo de estas 3 secciones, que tal vez pues, las podremos subir en la plataforma para poder evaluarlas rápidamente. Y listo, eso sería todo. Ya, igual que siempre, está el taller en el sistema para que por favor lo puedan revisar y consulten los textos que están allí relacionados como siempre en los talleres para poder ejercitar pues su comprensión del tema y también pues lo mismo de siempre las habilidades que desarrollamos haciendo estos ejercicios. Bien, muchas gracias por su atención.